¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Estamos bien con el audio. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos los que se están conectando. Hoy día, como bien lo mencionas, vamos a llevar a cabo el curso de declaratoria de edificación. O como también, bueno, ¿no? Algunos de repente los que están en el curso lo han conocido como declaratoria de fábrica. Ok, esto vamos a aplicarlo dentro del procedimiento de regularización de predios. Y para lo cual, pues, vamos a hablar aspectos generales en el marco básico de dos leyes que nos van a acompañar en el desarrollo del curso de hoy. Básicamente la ley 29090 y la 27157. Eso va a consistir todo el desarrollo de la clase del día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a compartir el contenido para empezar. ¿Me permiten, por favor, el... Genial. Gracias, Yajaira. Ya está habilitado también la opción de compartir. ¿Listo? Ya, perfecto. Para poder iniciar. Bien. A ver. Bien, como ya he mencionado, vamos a dar inicio al curso de declaratoria de edificación y regularización, ¿ok? Básicamente, la presentación del curso consiste en, bueno, ¿no? Brindar o darles a ustedes, ¿no? Algunas herramientas claves respecto a esos aspectos casualmente referentes al marco legislativo, ¿no? Del cual nos habla muchísimo acerca de la declaratoria de edificación, como es el marco normativo 27157, pero que también lo vamos a llevar junto con la otra normativa de licencia de habilitaciones y de edificaciones, que es la 29090. ¿Okay? Y esto va a ser marco casualmente de poder atender algunos aspectos referentes al campo de saneamiento físico legal. ¿Okay? Para lo cual el temario para la clase del día de hoy va a consistir en tres partes. El primero vamos a hablar acerca un poco del marco legislativo del saneamiento físico legal, ¿okay? Con respecto a lo que es el derecho de propiedad, y un poquito acerca del Sistema Nacional de Registros Públicos. Luego, como segundo apartado, las nociones básicas del registro, importante para poder entender como una antesala aquellos actos de dominio, donde vamos a hablar específicamente de la declaratoria de fábrica, primero bajo los alcances de la 29090 y luego bajo los alcances de dos leyes principales, que si bien es cierto, no son leyes que han trabajado paralelamente, sino que es una ley como la 30830, ¿okay? Que es la que ha modificado algunos artículos de la 27157. ¿Okay? Esto es en el marco para lo que son los trámites propiamente con los que pues, se consignaba un procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no? Específicamente las fechas que se vieron ampliadas gracias a esta ley 3830. En el apartado número 2, como vuelvo a mencionar, ¿no? Estas nociones básicas de registro, donde vamos a esbozar de manera general acerca de los procedimientos registrales dentro de registros públicos, un poco acerca también del registro de propiedad de un inmueble, no básicamente la importancia que recae dentro de estos aspectos, ¿no? De declaratoria de edificación, propiamente la copia literal, la partida registral. También un poquito para poder entender el procedimiento. ¿Okay? Bien, vamos a empezar entonces con el marco legislativo de saneamiento físico legal. Importante entender que hoy en día pues el término en sí de saneamiento físico legal pues es un concepto que abarca muchísimos actos inscritos, ¿no? Es un aspecto completo, ¿no? En el sentido de que hoy en día se nos es oportuno hablar de diferentes normas que se han ido condicionando a lo largo de los años para poder regularizar aquellas construcciones, ¿no? Que inicialmente pues, un propietario no inscribía a tiempo en registros públicos, ¿no? No había un reconocimiento legal del predio. Gracias a estas diferentes normas que se fueron acondicionando, pues este procedimiento de saneamiento físico legal se fortaleció, ¿no? De tal manera que, mejor dicho, ¿no? Este procedimiento pues se llevó
a un aspecto un poco de mayor nivel, ¿no? En el sentido de que ya hoy en día un propietario pues, puede regularizar, ¿no? los datos técnicos de su propiedad, no puede regularizar, ¿no? Desde una edificación nueva hasta puede regularizar una ampliación, ¿no? Así como de repente otros actos que de repente también conocemos, ¿no? Que están dentro casualmente de este procedimiento, ¿no? De regularización. Y bien, frente a este procedimiento de regularización es básico mencionar el derecho a la propiedad, y para lo cual aquí es importante hacer hincapié a, por ejemplo, lo que nos dice la Constitución en el artículo número 2, ¿no? Acerca de hoy en día el derecho que tiene toda persona natural y jurídica, ¿no? Para poder acceder pues a una propiedad, ¿no? Pero también al mismo tiempo nos dice el Código Civil en el artículo 923, ¿no? Acerca de que hoy en día un propietario pues tiene todo el derecho también al disfrute, al uso, ¿no? De ya sea de áreas comunes, áreas que estén de repente dentro de un régimen de propiedad exclusiva, etcétera, ¿no? Todos los que están dentro de lo que marca los reglamentos de ley. Y aparte también, bueno, ¿no? Lo que nos dice pues algunas doctrinas, no específicamente con respecto al derecho a la propiedad, ¿no? Donde ya nos hablan, ¿no? A estas traslaciones, ¿no? De repente de la propiedad, ¿no? Que pueden dentro del procedimiento de saneamiento pues modificarse, ¿no? O extender pues su titularidad, ¿no? A otra persona, de ser el caso, ¿no? Entonces acá viene la gran pregunta, ¿no? De que por qué hoy en día, antes de hablar en sí del procedimiento declaratorio de fábrica, ¿no? Que es básicamente una de las inscripciones que es, hoy en día lo conocemos como este eje principal de esta columna vertebral para dar pie o dar paso a otros actos inscribibles, ¿no? Entonces acá viene la pregunta, ¿no? Nosotros tenemos por entidad de la SUNAR, hoy en día registros públicos, y por qué hoy en día es tan importante inscribir estos predios dentro de registros públicos, ¿no? En principio, por el tema de la titularidad, ¿no? Nosotros siempre de repente hemos escuchado, nos han hablado acerca del proceso de matriculación de predio, ¿no? El cual pues se inicia la primera inscripción, ¿no? De dominio de un predio, pero de repente nadie nos habla acerca de la seguridad, ¿no? De la seguridad jurídica que deberíamos conocer dentro, al momento de lograr una inscripción de un predio, ¿no? Así como, por ejemplo, la importancia dentro de esa seguridad jurídica, el por qué inscribir, por ejemplo, estas características técnicas del predio. Propiamente, hablan específicamente de la obra, ¿no? Nuestra edificación, que de repente pues, no pasó por un proceso de licencia de edificación, y que de repente sucede que pasan unos años y nosotros queremos independizar nuestro predio porque, bueno, de repente lo queremos con una intención de querer transferir nuestro predio, hacerlo mediante un proceso de compraventa, por donación, por herencia, qué sé yo, ¿no? Pero siempre aquí entra a tallar el reglamento de inscripciones de registros públicos, ¿no? Que siempre nos dice, ¿no? Y esto obviamente está dentro del marco de lo que manda registros públicos, es de que ninguno de estos actos mencionados ahorita no son posibles si es que este predio, materia, ¿no? de querer hacer estos procedimientos, pues no tiene previamente una declaratoria de edificación inscrita, ¿no? Que es básicamente el paso número 1 para poder hacer lo demás, ¿no? Lograr ya sea una independización, lograr una subdivisión del predio, ¿no? Entonces, es tan importante poder entender primero el concepto, ¿no? Del por qué la importancia de la inscripción. Primero, ¿no? Antes de hablar en líneas generales acerca del procedimiento declaratorio en sí, ¿no? Y eso porque también nos ayuda para evitar pues un posible tráfico inmobiliario, ¿no? Una oponibilidad de repente de terceros, ¿no? Que mediante pues un predio que no está completamente saneado, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Y de tratarse, por ejemplo, de predios pues, colindantes, ¿no? Mayor aún motivo para que estos predios puedan estar saneados desde el primer momento en la cual pues nosotros nos volvemos titulares de una propiedad.
Ahora, esto lo que nos lleva también a entender el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Como lo que he mencionado al inicio, ¿no? Entender pues que esta seguridad jurídica también nos da o nos avala, ¿no? Mediante una garantía institucional, ¿no? El que podamos autenticar ante registros públicos pues la existencia de que hay un titular, ¿no? Un propietario, pues ya sea un propietario independiente, un régimen conyugal, ¿no? O un régimen de cotitularidad, si fuesen dos hermanos que están como titulares de un predio, ¿no? Entonces, ayuda a dar veracidad, primero, de no solamente la existencia, ¿no? Del terreno en sí, ¿no? Antes de cualquier inscripción de obra en sí, que ya hablando en sí del procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no? Pero específicamente esta seguridad jurídica básicamente es importante porque registradores que mediante obviamente una anotación registral, ¿no? Avala pues la existencia en primera instancia de este predio, ¿no? Y obviamente autorreconocimiento con la generación pues del número de partida que nos hacen, ¿no? De los de matriz y mediante estos aspectos pues se van generando estos pequeños puntos a nuestro favor, ¿no? Siendo propietarios, ¿no? Y hay algunas garantías, pues hoy en día, dentro de ese Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Que normalmente es importante también mencionarlo, ya habíamos mencionado uno de ellos, que es la seguridad jurídica, ¿no? Para ampararnos legalmente y dar fe, ¿no? De la existencia de este predio ante un registrador, donde quien va a elevar la información, ¿no? Correspondiente. También, ¿no? El tema de la otra garantía que nos da registros es la intangibilidad de los asientos registrales, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente pues cada predio dentro de la construcción de su historial, ¿no? Normalmente esto nos va avalando algunos asientos de inscripción que se van sumando, ¿no? Al historial del predio, ¿no? Y de manera que pues también es una garantía que da registros públicos al momento que, por ejemplo, se quiera hacer un procedimiento más adelante donde de repente estén contemplados algunos actos registrales, ¿no? Como lo que es en este caso la declaratoria de edificación, ¿no? Y también en este caso el tema de indemnizaciones por de repente errores registrales, ¿no? Al momento que un registrador pues tiene a la mano un expediente, ¿no? Y de repente eleva un asiento que no debió haber elevado, entonces hay responsabilidades que también hoy en día pues son parte sancionadora por parte de registros públicos, ¿no? Entre las nociones básicas ya del registro, ¿no? Porque ya acá obviamente estamos haciéndonos un poquito ya más referencia, entrando ya al procedimiento de declaratoria de edificación, ¿no? Entender este registro de propiedad como el acto en el cual obviamente se van a inscribir, ¿no? Diferentes derechos, ¿no? Que van a recaer obviamente sobre un predio, ¿no? Etcétera. Y obviamente acá pues nos avalan mediante una normativa. Hoy en día tenemos pues dos reglamentos que forman parte indispensable para estos procedimientos de registro de predios, que es el Reglamento de Inscripciones de Registro Predial y el Reglamento General de Registro de Predios. ¿Okay? Entonces, entender ese registro de predios como este régimen jurídico, ¿okay? En el cual está integrado este registro de la propiedad inmueble. Y dentro del procedimiento registral, ¿no? Como bien menciona el procedimiento en sí, ¿no? Que finalmente termina materializándose como un acto jurídico, ¿no? Lo mencionan como un acto especial, ¿no? De naturaleza no contenciosa, porque básicamente estos aspectos pues no deberían formar parte, ¿no? De un acto donde de repente no haya una decisión por parte del administrado, ¿no? El poder adquirir un predio, ¿no? O de repente la influencia de una tercera persona, la cual de repente estuviera oponiéndose, ¿no? Al hecho de la titularidad. ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente el objetivo, ¿no? La finalidad es la inscripción de un título, ¿no? ¿No? Como también la aparición pues, de terceros, como vuelvo a mencionar, ¿no? De repente pues forman parte también dentro del procedimiento registral, porque a veces sí se generan en esos procedimientos pues una oposición de, ¿no? de terceras personas, ¿no?
Ahora, aquí es importante también, ¿no? Lo que decíamos mediante una transferencia también de predio, el por qué dentro del proceso de declaratoria de edificación que vamos a mencionar, porque también en este apartado del derecho de propiedad hablamos de la escritura pública, ¿no? Y es que tenemos que nosotros reconocer esta escritura pública, ¿ok? Como este documento importante, ¿ok? Donde se puede obviamente esa escritura pública elevar, ¿no? Ante un notario, de manera que este procedimiento de manera notarial, ¿no? Mediante un proceso probablemente de adjudicación ante un notario podamos lograr ciertos procedimientos, ¿no? Transferencias de nuestro predio, ¿no? Siempre y cuando obviamente se haya primero generado la inscripción de la declaratoria de edificación, ¿no? Y que obviamente pues elevar este tipo de escrituras públicas nos ayuda muchísimo a que también podamos de repente elevar un contrato de compraventa, ¿no? Para que nos pueda ayudar en el proceso para una transferencia de predio, ¿no? Siendo así, ¿no? Hoy en día el registro predial, o también conocido como título de propiedad, ¿no? Tiene diferentes implicancias dentro de este procedimiento, ¿ok? Dentro del procedimiento en sí que engloba, que es el saneamiento físico legal, y que el trámite en sí, ¿no? Tiene el objetivo de acreditar, ¿no? Básicamente la existencia de un predio, ¿no? Y al mismo tiempo certificar también la primera inscripción de dominio, ¿no? Básicamente eso indispensable, ¿no? Entonces, una vez que se logra materializar este procedimiento en sí, ¿no? Porque obviamente en registro público, pues lograr luego de un proceso de inmatriculación, ¿no? De inscribir el dominio, la titularidad del predio, ¿no? Y el administrado pues tiene dos caminos, ¿no? O llevarlo mediante un proceso municipal, ¿no? Para hacer una gestión de licencia de edificación, o como de repente mucha informalidad que se ha visto a lo largo de muchísimos años, ¿no? En el ámbito nacional, y es que esto ha llevado a que muchos predios no regularicen una vez que ya han terminado la construcción, ¿no? Y es obviamente donde se han acogido muchos predios a tener diferentes multas por parte municipal, ¿no? Porque obviamente son construcciones que no estaban contempladas, no hubo la presencia de catastro, ¿no? Para hacer, ¿no? Un nuevo levantamiento del predio, ¿no? Y esto actualizarlo en sus fichas. Entonces, es información que básicamente se ha ido acondicionando, ¿no? Estos diferentes aspectos que han hecho que casualmente estas normas de regularización de edificaciones se activen, ¿no? Y esto motivo, ¿por qué? Porque tenemos pues hoy en día, ¿no? Dentro de lo referente a títulos de dominio, ¿no? Hay diferentes actos que se acogen incluso dentro de una primera inscripción de dominio, ¿no? Ya hemos entendido el tema de la primera inscripción de dominio como estos actos donde primero se reconoce qué cosa es la titularidad y se reconoce obviamente que hay un terreno que pertenece a tal persona, ¿no? Etcétera, y por la cual se genera pues la primera inscripción donde se apertura, ¿no? O se eleva un asiento, ¿no? En la cual se le genera una partida registral, ¿no? A un lote matriz, ¿no? A un lote matriz en la cual ya los diferentes actos de dominio que se empiezan a condicionar, ¿no? Y que deberían acogerse como siguientes actos, tenemos en principal como por ejemplo la declaratoria de fábrica, ¿no? Declaratoria de fábrica, como lo hemos entendido, como lo habíamos de repente leído en el reglamento 27157, ¿no? Hace muchos años, pero por la cual hoy en día ya pasó de ser declaratoria de fábrica a ser declaratoria de edificación, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿no? Y por la cual no mencionaban que era ideal, era básico en ese tipo de aspectos de inscripción de dominio, no tener claro que luego de un proceso de inmatriculación, el propietario, pues si no iba a hacer una gestión de licencia de edificación, pues adoptara por el proceso de declaratoria de edificación. ¿Para qué? Para que en un futuro, no más adelante, no tenga ningún problema o inconveniente al momento de repente de querer
independizar su predio, subdividir su predio, ¿no? E incluso hoy en día, gracias a la aparición de o la modificación y el fortalecimiento de algunas normas como la 27157, donde ya es posible incluso hoy en día hacer un procedimiento mixto. ¿A qué me refiero? A un procedimiento como, por ejemplo, no elevar una independización junto con una declaratoria de fábrica, o como también elevar un proceso de subdivisión de predio, o sea, predio físico, no subdivisión de terreno, sino predio de construcción física, elevarlo junto con una declaratoria de edificación, ¿no? Entonces, van apareciendo estos tipos de actos, ¿no?, que se van sumando estos procedimientos y que ya le permiten al administrado poder de repente hacer dos pasos en uno solo, ¿no? Entonces esos son los grandes beneficios que hoy en día tenemos gracias incluso al fortalecimiento que se le ha dado a la gestión de declaratoria de edificación, donde se ha ampliado obviamente a más campos, ¿no? Y que los cuales nos permite hoy en día como registradores pues trabajar con esos aspectos a la par, ¿no? Pero al mismo tiempo también una declaratoria de edificación nos permite incluso también poder elevar nuestro predio de repente a un proceso de rectificación de áreas y linderos, ¿no? Si es que de necesitarlo, ¿no? Fuese. Como también de acumulación y subdivisión. Entonces, vamos entendiendo el procedimiento inicial de la declaratoria de fábrica como esta inscripción primero, no ese reconocimiento legal de la construcción. Acá ya hemos terminado de hablar de un proceso de inmatriculación, del derecho de la propiedad, de la titularidad, ¿no? Con el lote matriz, ¿no? Una vez determinados sus polígonos, linderos, inscritos, no. Ya aquí estamos hablando netamente de las características técnicas, ¿no? Del predio, ¿no? Ya netamente la construcción. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a mencionar, por ejemplo, estos primeros alcances con la ley 27157 y con la ley 30830, ¿ok? Que es la ley, básicamente esa 30830, la que continúa a la ley 27157 y que fortalece estos procesos de ampliación, ¿no? También es de ampliación propiamente para que el administrado pues se pudiera acoger a muchísimo más, a que pudiera tener incluso un poco más de tiempo, ¿no? Para de repente declarar su construcción. Básicamente eso. Entonces, acá el marco legislativo dentro de este procedimiento, pues tenemos estos siguientes ítems, ¿no? Donde tenemos propiamente el marco de la ley, ¿no? La 27157, que es nuestra ley de regularización de edificaciones, como también del procedimiento de declaratoria de fábrica, ¿no? Y donde acá también se menciona, ¿no?, que ya nos estaba hablando acerca de un régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no?, de los cuales también el proceso de declaratoria de edificación se podía acoger a estos regímenes, ¿no? Tan solamente hablándonos porque obviamente forma parte de la 27157, ¿no? Pero al mismo tiempo estas leyes se han ido modificando, ¿no? Se han ido modificando, se han ido fortaleciendo, como por ejemplo esta última, que es la ley 2018, ¿no? Esta ley que casualmente fortalece, ¿no?, y amplía algunos de los artículos, ¿no? De manera que casualmente incluso también nos hablan, ¿no?, de algunas responsabilidades acerca de las modalidades por verificador registral, ¿no?, las cuales obviamente un administrado pues pudiera acogerse, ¿no?, a estos procedimientos, ¿no? Entonces, y aquí también pues nos hablan, ¿no?, de otras directivas, ¿no?, de aprobación, también sobre estos regímenes de propiedad exclusiva y común, ¿no? Pero al mismo tiempo también otros decretos supremos, ¿no?, como el del 2019, ¿no?, donde ya se modifica, ¿no?, este reglamento de la ley, ¿no? Entonces es como que hubieron dentro de la evolución, ¿no?, de este marco legislativo de la 27157, ¿no?, la incorporación de esta ley, la 3830, pero al mismo tiempo también la incorporación de un decreto supremo en el 2019, ¿no?, donde básicamente ya aquí se modifica este reglamento de la ley y vamos a mencionar por qué en instantes.
¿Ok? Ahora, dentro de estos alcances de la ley 27157, ¿no? Y su reglamento obviamente que fue aprobado, ¿no? En este caso por este decreto supremo, ¿no? El 035, tenemos lo que nos menciona dentro del artículo 1, ¿no? Y es importante entenderlo desde aquí, ¿no? Desde el concepto, los alcances del artículo 1, ¿no? De este reglamento, ¿no? Y es que este reglamento básicamente no va a establecernos todos aquellos procedimientos para el saneamiento. ¿Qué cosa nos menciona? En primera instancia, la titulación, ¿no? Titulación, así como también, ¿no? Atender, por ejemplo, bienes, ¿no? Que se encuentren dentro de un régimen de propiedad exclusiva o de propiedad común, ¿no? ¿Qué quiere decir? Unidades como, por ejemplo, que se encuentran ubicados dentro de edificios, quintas, casas, ¿no? Donde se encuentren copropietarios, ¿no? Que estén formando parte de una doble titularidad de un predio, pero también como otros tipos de edificaciones, infraestructuras como centros comerciales, galerías, ¿no? Todos estos que se acojan al régimen de propiedad exclusiva y común, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos menciona algo, no solamente estos procedimientos de saneamiento y titulación, sino también nos dicen qué cosa para lograr la tramitación de la declaratoria de fábrica, ¿no? Y sus regímenes. ¿Y por qué regímenes? Porque también desde la ley 27157, pues ya se estaba estableciendo de que de la misma manera este procedimiento de declaratoria de edificación o de fábrica, ¿no? Como lo hemos conocido, ¿no? Desde la aparición de la 27157, ¿no? Ya nos hablaban que estaba incorporado este trámite adicional, ¿no? A este procedimiento de saneamiento de titulación, ¿no? Entonces nos van dando o nos van esbozando la importancia de esta primera aproximación a la ley 27157, ¿no? Pero aquí nos menciona, dentro ya del artículo número 2, ¿ok? Acerca del reconocimiento legal, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Y es que aquí la declaratoria de fábrica, como nosotros lo teníamos dentro de la ley 27157, ¿no? Al hablar de la declaratoria de fábrica o la declaratoria de edificación, ¿no? Es hablar de la inscripción, ¿no? De la inscripción de la edificación para que pueda reconocerse de manera obviamente legal ante los registros públicos, ¿no? Consignando qué cosas, sus características técnicas, ¿no? Y pues se realiza mediante una declaración, ¿no? Del propietario, obviamente siempre y cuando cumpla con la formalidad del caso. ¿Qué quiere decir? Que ya dentro de la presente ley de la 27157 ya nos empezaban a esbozar algunos requisitos importantes, ¿no? Requisitos que muchas veces nos mencionaba que no podía ser elevado únicamente por el propietario, sino que nos hablaban de que existían algunas modalidades para poder elevar ello. Y siempre nos hacían incidencia en los verificadores, ¿no? De los verificadores que se encuentren inscritos dentro del índice de verificadores de la zona, ¿no? Y entonces es ahí donde también, ¿no? Ya nos hablan, ¿no? De estas modalidades con las cuales un administrado podía acogerse a ello, pero al mismo tiempo nos habla de que este procedimiento pues no era solamente eso, si es que no se formalizaba, ¿no? A través, ¿no? De un formulario único o una escritura pública, ¿no? Y esto siempre nos lo mencionaban desde la ley 27157, ¿no? Desde el artículo número 2. Entonces, aquí, por ejemplo, ya incluso nos mencionaban, ¿no? Que habían ciertos requisitos, ¿no? Que solamente podían ser elevados con un probablemente verificador que es inscrito dentro de este índice, ¿no? Entonces, es así donde, pues nosotros ya entendiéndolo ya como una declaratoria de edificación propiamente, ¿no? Lo entendemos hoy en día y esto obviamente de manera generalizada, ¿no? Como este procedimiento en el cual un administrado pues va a declarar la existencia, ¿no? De una construcción, ¿no? Ya sea si va a declararlo, ¿no? Si es que es una edificación nueva, si es que va a declararlo si es una ampliación con una remodelación, total o parcial
eso solamente lo va a decidir el administrado junto con el verificador responsable, o lo puede solamente, puede tomar la decisión de este caso solamente el verificador, ¿no? Entonces, acá nos hablaban ya de que este procedimiento básicamente no solamente, ¿no?, constaba en regularizar, ¿no?, emitiendo un solo documento como una declaración jurada, ¿no? Entonces, acá ya nos hablan de que podíamos acceder, ¿no?, a ese tipo de procedimientos, ¿no? No solamente si es que si es que íbamos a pasar nuestra edificación como una construcción nueva, sino que también nos permitía, ¿no? Nos permitía que de repente, si es que nosotros adquiríamos un predio, ¿no?, que ya había sido anteriormente titular otra persona, ¿no?, y que de repente si hay esta persona, ¿no?, si haya inscrito, por ejemplo, una declaratoria de fábrica anterior y que nosotros como administrado lo identificamos dentro de registros públicos, ¿qué quiere decir? No nos permitía que nosotros anuláramos una declaratoria de fábrica, porque eso obviamente dentro del proceso de saneamiento físico legal no está permitido, no está mencionado en ninguna parte. Pero más sí daba la posibilidad a que frente a la aparición de una declaratoria de fábrica como base, ¿no?, que de repente nuestro predio no había tenido anteriormente, podíamos, ¿qué cosa?, ¿no?, nosotros como administrados inscribir la ampliación de esta fábrica, ¿no?, la ampliación de esta fábrica. De repente, ¿no?, si es que íbamos a obviamente pasar por un proceso de demolición, ¿no?, remodelación, o modificación netamente, ¿no?, de la estructura, ¿no?, del predio, ¿no?, el cual había sido de repente ya materia de inscripción anteriormente por otro propietario, pues nos permitía a que aquí podamos, gracias a la modalidad de verificadores, ¿ok?, de verificador registral, pudieran ser estas personas parte como si fuera la misma municipalidad quien estuviera realizando la información o entregando la información. Entonces, aquí pues básicamente nos hablaba, ¿no?, de que era un procedimiento el cual entonces podía cogerse todo tipo de edificación, ¿no?, ya sea encontrándose en la etapa en la que se encontrase probablemente, ¿no?, pero básicamente tener la potestad, ¿no?, de poder nosotros mediante una declaratoria, al margen de que de repente nos esté declarando la fecha de construcción real, no nos esté declarando la fecha, mejor dicho, de culminación real del predio, pero sí podíamos acogernos a que esas fechas estén, las indiquemos, ¿no?, siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. ¿Okay? Entonces aquí obviamente aparecen pues una serie de marcos normativos donde se va evolucionando, ¿no?, este proceso de declaratoria de edificación. Y básicamente, pues, nosotros llegamos, ¿no?, hasta esta ley, la 3830, y este reglamento de la ley 29090, ¿no? Básicamente está como última, para lo cual se refuerza todo este procedimiento, ¿no?, lo cual podíamos acceder a un proceso de declaratoria, ya sea desde la parte municipal, desde el ámbito municipal, ¿ok?, mediante un procedimiento de, por ejemplo, conformidad de obra con declaratoria de edificación, ¿no?, como también poder acceder dentro de esta ley, la 3830, queda manteniéndonos dentro de la 27157, ¿no? Y los diferentes previos que obviamente pues hoy en día se acogen para esta declaración de regularización, pues tenemos pues los periodos urbanos, netamente obviamente que ya están construidos, los terrenos que también cuentan con de repente proyectos de habilitación urbana, ¿no?, o que se encuentran dentro de un casco urbano ya consolidado, también se podían acoger a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, nosotros habíamos mencionado que tenemos nuestra ley, la 3830, ¿no? Y básicamente esta ley que se condiciona mucho a la ley 27157, ¿no? Y es que esta ley nos permite la ampliación de plazo, ¿no?, para estos procedimientos de regularización. ¿Hasta qué fecha un propietario quiere decir de que podía declarar su predio, ¿no?,
como si lo hubiera construido hasta antes del 31 de diciembre del 2016, porque era la ley que básicamente era la vigencia de ampliación de la 27157, ¿no? Y esto que permitía, obviamente, a la regularización, por ejemplo, para nuevas edificaciones, remodelaciones, ampliaciones o demoliciones, pero que se hayan realizado, por ejemplo, ¿no? Lo que nos manda ya con esta ampliación de fecha es de que ya podíamos tener acceso a poder declarar nuestra construcción, ¿no? Hasta antes de diciembre del 2018, ¿no? Entonces, son normativas, son leyes, ¿no? Que se van acondicionando a esta ley, ¿no? General de regularización, porque ya nos dan posibilidades para poder declarar nuestra edificación. De repente, si no tuvimos la oportunidad, nosotros como administrados, de poder hacer una gestión de licencia de edificación, ¿no? Y aquí obviamente es donde entra a tallar el artículo número 3, ¿no? De que esta ampliación de fecha casualmente era materia para que se pudiera acoger un administrado a un procedimiento bajo la modalidad de verificadores, ¿no? Quiere decir que en este procedimiento, pues, un administrado podía contratar los servicios de un verificador registral, ¿no? Inscrito dentro de registros públicos, ¿no? De manera que le permitan, ¿no? Dentro de los documentos que lo vaya a ingresar, ¿no? Junto con el expediente completo, pues pueda declarar su edificación bajo, ya sea la construcción hasta antes del 31 de diciembre de 2016 o hasta antes del 31 de diciembre del 2018, ¿no? ¿Para qué? Para que se pudiera seguir acogiendo a la ley 27157. Y todavía no hablemos de acogerse a una ley de la 29090, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí pues directamente al ser lo que nos manda el artículo 3, ¿no? Al poder hacerlo bajo la modalidad de verificadores, ya no tenía que ser necesario que ese expediente sea avisado previamente por la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Que visaba la información el verificador registral y era como si básicamente fuera el rol casualmente de un funcionario público, ¿no? de la municipalidad. Entonces, frente a esto, ¿no? Y es importante mencionar, es que en paralelo, pues, aparece este decreto legislativo, el 1426 del 2018, ¿no? Y donde nos menciona, no, acá ya nos menciona, que las construcciones que se culminaron, por ejemplo, después, ¿no? Del 17 de septiembre del 2018, ¿no? Y que no tengan licencia, ¿no? Iban a ser demolidas. Y esto es algo que nos dice, sí, nuestro decreto legislativo 1426, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? Que si es que tenemos un reglamento, el 3830, donde ya nos mencionaba que había un proceso de ampliación de la fecha del 2016 al 2018, pues pretender declarar nuestra construcción fuera, ¿no? De lo que manda el reglamento de la ley, que quiere decir después, ¿no? De septiembre del 2018, ¿no? Estos predios realmente iban a ser materia de demolición, ¿no? ¿No? Y esto, acá pues nos mencionaba, ¿no? Que solo en este procedimiento podrían acogerse las obras que culminaron, ¿no? Antes del 1 de enero del 2017, ¿no? O como también las construcciones, ¿no? Que fueron ejecutadas, nos menciona la norma, ¿no? Entre el 1 de enero del 2017 al 1 de septiembre del 2018, ¿no? Y que esto sí o sí iban a pasar por manos o por visación de la municipalidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí estos actos no podíamos estar hablando de una intervención con una modalidad de verificadores ni una intervención por parte de un registrador de registro público, ¿no? Entonces, aquí frente a esto, ¿no? Es que es importante mencionar, ¿no? Con la creación casualmente de esta ley 27157, ¿no? Todo inició bajo este decreto supremo, el 008 del año 2000, ¿no? Y en la cual acá pues nos hablaban primero, ¿no? De que podían acogerse, o sea, nos hablaban
desde esa fecha, la posibilidad de que los propietarios puedan acogerse, ¿no? Aquellos predios que de repente no habían pasado por un proceso de licencia y que podían regularizar sus construcciones, ¿no? O su demolición, por ejemplo, antes del 21 de agosto, ¿no? Del 99, ¿no? Y que, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Obviamente, como pues era muy complicado, probablemente por alguna información, ¿no? Del predio, el cual muchos administrados, ¿no? De repente querían de todas maneras pasar por un proceso, ¿no? De conformidad de obra, ¿no? Pero ante la municipalidad y querían acogerse, ¿no? En este aspecto con este decreto supremo, pero de ahí, ¿no? Aparece este otro decreto supremo en el 2019, ¿no? Y ya básicamente nos menciona la modificación de esta ley 27157, ¿no? Y ya nos hace referencia a esta ley, ¿no? La 830, básicamente, donde nos dice lo siguiente, ¿no? Que estos predios ya podían, obviamente este decreto ya podría estar vigente desde el 12 de febrero del 2019. Entonces, acá, obviamente, este primer decreto supremo no cambia en función también de diferentes disposiciones que se le dan a la ley 27157, ¿no? Y por la cual también se refuerza, ¿no? Esta ley 27157, casualmente, por el tema en sí del procedimiento que demandaba un proceso de declaratoria de fábrica, ¿no? Un proceso de declaratoria de edificación, propiamente. Entonces, frente a esto, ¿no? Lo que nos menciona, ¿no? Básicamente la modificación que se hizo es que con la declaratoria de edificación bajo esta ley 27157, ¿no? Aplicaban pues para todas aquellas construcciones que habían sido terminadas antes, ¿no? Del 31 de diciembre de 2016 y que por ende sí o sí las construcciones que pasaban de esta fecha, ¿no? O pasaban, ¿no? Del 2018, que básicamente era también la última condición la cual se había cogido esta ley que refuerza la 27157, ¿no? Podían pasar estas construcciones terminadas después del 31 de diciembre del 2016, ¿no? Y que sí o sí tenían que pasar este procedimiento bajo la ley 29090. Entonces, acá obviamente se presentaba el expediente de regularización, ¿no? Con carácter de vigencia, tanto en los dos aspectos, ¿no? Pero uno lo hacía con visación municipal y el otro, pues, estas construcciones que se acogían, ¿no? Los administrados, eran básicamente, pues, mediante una modalidad de verificadores y no tenían la intención de pasar por una verificación municipal, ¿no? Entonces, eso es lo que también nos permitía esta ley para poder acogernos a ello. Ahora, dentro de lo que nos manda, ¿no? El artículo 78, ¿no? Dentro de la inscripción de declaratoria de fábrica o demolición, esto fue elevado por una resolución, ¿no? De los registros públicos, el 068, recientemente, ¿no? El 2021, y en el cual nos menciona, ¿no? Cuáles son los documentos que hoy en día dan mérito para la inscripción de una declaratoria de edificación, ¿no? Y básicamente nos menciona lo siguiente, ¿no? Nos menciona el formulario único de edificaciones, esto es, si es que el predio, materia de regularización, se acogía fuera de los años establecidos, ya sea antes de diciembre del 2016 o antes de diciembre del 2018, ¿ok? Y que se podían acoger ya con un formulario único de edificaciones, ¿no? Que de repente la mayoría de ustedes conoce el formulario único de edificaciones, ¿no? Como anexo 2 o el FUE, también como lo conocen otros. Luego, otro documento que daba mérito también a esta inscripción era el formulario registral, ¿no? O formulario único registral, como normalmente nosotros como verificadores registrales lo conocemos, y que es un anexo, ¿no? Importante dentro de la ley 27157.
¿no? Como el que vemos aquí, formulario registral número 1. En el cual este formulario, a comparación del formulario único de edificaciones, ¿no? Este de aquí del anexo 2, teníamos que este formulario número 1, pues no podía elevarlo el administrado solamente, ¿no? Sino que era potestad, prioridad y trabajo del verificador registral poder elevarlo, ¿no? Pero aquí, dentro de estos documentos, no quedan mérito de esta inscripción de declaratoria de fábrica, o lo que nos permitían dar mérito a elevar esta declaratoria de fábrica, nos menciona también algo que se fue incorporando, y eso que se incorporó dentro de este artículo 78, ¿no? En esta última resolución del 2021. ¿Y qué es la escritura pública? ¿No? La escritura pública que habíamos mencionado también dentro de la estructura propiamente de derecho de propiedad, ¿no? Al momento del sistema de registro predial, ¿no? Decíamos también la importancia, ¿no? De este documento normativo, ¿no? Y que hoy en día, pues, con esta nueva resolución, ¿no? Del 2021, pues ya nos hace mención como un tercer documento que da mérito a la inscripción de una declaratoria de edificación, ¿no? Importante también, ¿no? Entenderla. Entonces, tenemos 3 documentos importantes que hoy en día tenemos que conocerlos, que dan mérito casualmente para poder lograr un proceso de declaratoria de edificación o declaratoria de fábrica, ¿no? De manera que podamos saber también en qué situaciones son las que son necesarias elevar ese tipo de documentos, ya sea si es ante registros públicos o si ya sea si es ante la municipalidad, ¿no? Obviamente la escritura pública, ¿no? Es una información que va adjunto al formulario único de edificaciones. Anteriormente no era necesario, no se permitía ello, o sea, no se mencionaba que era un documento que debería ir adjunto, ¿no? Al formulario único de edificaciones, pero hoy en día sí, ¿no? Y siempre ese formulario número 1 va adjunto a un informe técnico. Vamos a mencionar dentro de los requisitos que también anteceden este procedimiento.